¿Cuándo surgió el noviazgo? Te voy a decir un dato muy importante. Dios no creó el noviazgo no existía. Dios creó el matrimonio de manera inicial. Dios creó a Adán y a Eva. Primero creó a Adán, como bien lo sabes, y Adán estaba solo en el huerto del Edén junto con todos los animales que tenían su pareja, pero él estaba solo. Así es que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté exactamente solo, le haré ayuda idónea. Y entonces fue en ese momento donde creó a Eva y le fue entregada Eva a Adán como su pareja, como su ayuda idónea. Y entonces en ese momento Dios creó el primer matrimonio. Pero dirás, estamos hablando de noviazgo, ¿qué hace con el matrimonio, no? Entonces, sí, es cierto. Pero este es un dato importante. Dios no creó el noviazgo. Entonces, ¿cómo surge el noviazgo? Bueno, antes del siglo XX no existía el noviazgo. ¿Te acuerdas de la época bíblica cuando Abraham buscaba esposa para su hijo Isaac? Isaac no salió a ver chicas, a tener reuniones, sino que Abraham designó a su siervo y lo mandó a su tierra, a su parentela, a buscar una esposa para Isaac. Bueno, eso se hacía en ese tiempo. Y dice que Isaac conoció a Rebeca cuando el siervo la trae, y entonces se unieron en matrimonio. No existía el noviazgo. Pasó el tiempo y fueron cambiando un poquito las costumbres. Ya un chico que veía a una mujer, a una dama que le interesaba como para casarse, iba a la casa de los padres, les decía que pues estaba interesado en tener pláticas con su hija, y entonces en el hogar, en la casa de los padres, visitaba a la chica, tenían pláticas delante de los padres, y bueno, si eran frecuentes estas visitas, entonces se decía que iba a haber un matrimonio. Pasaron más años y bueno, las cosas fueron cambiando en la sociedad hasta llegar a los años 60, donde viene la revolución sexual, el feminismo y todo lo demás, y entonces el noviazgo se desarrolla tal y como lo conocemos hasta ahora. Como seguramente tú has tenido relaciones de noviazgo o como las he tenido yo, que bueno, conoces a una persona, sales con ella, platicas gustos y demás, y bueno, entonces entras en una relación de noviazgo. Hasta aquí, bueno, las cosas no van mal. Dios no lo creó, pero bueno, estamos en esta sociedad y hemos entrado en esta parte del noviazgo. ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál sería lo malo? Vámonos a la segunda premisa. Pablo dice en Primera de Corintios, te lo voy a leer textualmente. Primera de Corintios 1:7 dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Ok, aquí entramos a la segunda premisa, el don. Dios nos dio a cada uno un don. Tampoco vamos a explayarnos en este tema, lo veremos en otro momento. Pero Dios nos dio a cada uno un don. Y uno de los dones que Dios dio es el don de continencia. Es decir, aquellas personas que como Pablo ponían toda su vida, todo su ser, todos sus talentos al servicio de Dios. Era un perseguidor, pero lo hacía por ese amor que tenía para la iglesia. Cuando tiene un encuentro con Dios, ahora es Pablo, y ahora ese amor, ese celo que tiene por la iglesia lo contagia, y entonces vemos a un Pablo que se preocupa por los gentiles, porque quiere enseñarles del amor de Cristo, porque Cristo murió. Y entonces Pablo dice, bueno, sería bueno que fuesen como yo, que se dedicaran por completo a la obra, a Dios, a hablar de Dios a los otros, a salvar almas. Pero entiendo que los dones fueron repartidos de distinta manera, y entonces no todos tienen el don de continencia, pero entonces les da una recomendación o una advertencia, podríamos decir así. Dice, es mejor casarse que estarse quemando.
En ese momento Pablo estaba hablando a los corintios. Corintios era un lugar, era un puerto marítimo. Un puerto, sabemos que llegan gente de muchos lugares donde hay mucho mercado y se maneja mucho dinero, hay muchas conveniencias, entonces vienen muchas gentes de otros lugares, incluso de otros países. Eso estaba pasando en Corinto. La ciudad ya se había depravado, había mucha inmoralidad. Si tú puedes leer la historia, puedes constatar esto. Entonces Pablo le está diciendo a esas personas que no tienen el don de continencia, es mejor casarse que quemarse. ¿A qué viene todo esto en el noviazgo? Bueno, primero, si tú no tienes el don, entonces es decir que tú deseas vivir en una relación matrimonial. ¿En cuánto tiempo deseas casarte? ¿En un par de años? ¿Estás preparado? Como te decía, ya hay muchas cosas que se ha dicho de acerca del noviazgo y seguramente tú lo sabes, cuál es la edad importante o cuáles son las cosas que pueden conllevarte a ya decidir casarte. Pero estamos hablando acerca del noviazgo. ¿Tú estás de novio en este momento? ¿Estás de novio porque quieres casarte o estás de novio porque todos están de novios o porque no quieres estar solo o X motivo, el motivo que tengas? ¿Cuántos años tienes de noviazgo? Aquí hay algo muy importante donde sutilmente entra Satanás. ¿Por qué? Porque cuando tenemos muchas relaciones de noviazgo, cuando tenemos muchos noviazgos o cuando no tenemos la idea de casarnos, simplemente queremos entrar en un noviazgo, tenemos muchos problemas emocionales. Y entonces es ahí donde entra la trampa del enemigo. Nosotros nos metemos en un noviazgo que no tiene el fin de casarse y vamos a entrar en problemas emocionales. Ahora, si tú entras en un noviazgo y tu fin es casarte, entonces dice Pablo, cásate. Toma todas las herramientas bíblicas y todo lo que nos dicen los escritores acerca de cómo tener un buen matrimonio y entonces cásate si no tienes el don. Pero si no deseas, si tienes el don y no deseas casarte, entonces vive tu soltería feliz. Vive tu soltería feliz, dedícate a Dios, pero no entres en relaciones de noviazgo si no deseas casarte. Una vez estando de novia con mi esposo, alguien me dijo, ¿y cuándo se van a casar? Y entonces yo contesté, pues estoy como dudosa todavía si me voy a casar o no. Y esa persona me dijo, pues si no deseas casarte, entonces ¿para qué estás de novia? Y efectivamente, el noviazgo se creó en la sociedad como una antesala al matrimonio. El noviazgo es para casarte. Si tú deseas casarte, entonces entra en una relación de noviazgo. Pero si tu fin no es casarte y pasan muchos años y no saben para cuándo, entonces no entras en una problemática tuya y para tu pareja. En este día te invito a que analicemos estas dos premisas. Recuerda, no es bueno que el hombre esté solo. Si no tienes el don, entonces cásate. Si tienes el don, vive para Dios y sirve a Dios y disfruta de tu soltería. Dios desea que seamos seres felices. Dios nos colocó en esta tierra para algo importante. Tú tienes una tarea importante que realizar, casado o no casado. Con el don, entonces tú realizas esa tarea. Sin el don, también lo realizas en tu matrimonio, en tu familia. Pero entonces decídete. La decisión es tuya. Yo te di lo que dice la Biblia, pero la decisión es tuya. Tú decides si entrar en una relación de noviazgo que te puede conllevar a muchos problemas si no decides casarte, o tú decides, porque así lo has analizado, que tienes el don de continencia y vivir feliz con lo que Dios te ha dado. Recuerda, tú lo decides.